Me llamo Leticia Lorca. Tengo 42 años. Y la última vez que mi exmarido me miró con algo que no fuera lástima, le estaba prometiendo a un juez que podría darle a nuestra hija una vida mejor. Una vida que, implícitamente, yo era incapaz de proporcionarle. Hoy estaba sentada en un banco de roble frío e implacablemente duro en la parte trasera de la iglesia de San Jerónimo el Real, la cavernosa iglesia de piedra donde el dinero viejo de Madrid venía a consagrar sus uniones y bautizar a sus herederos. El aire estaba cargado con el aroma de los lirios y el incienso, un perfume sagrado que no lograba enmascarar el hedor de la hipocresía. Arriba en el altar, bañados por la luz enjollada que se filtraba a través de una vidriera de 150 años, estaban mi exmarido, Andrés, y su nueva esposa, Clara. Sostenían a su hijo recién nacido, un diminuto fardo de encaje blanco para su bautizo. Andrés parecía exactamente el hombre que había vendido ser. Exitoso, devoto, un pilar de la comunidad. Su traje hecho a medida le sentaba como una segunda piel, y su sonrisa era un instrumento cuidadosamente calibrado de calidez y confianza. Clara, una década más joven que yo, era su accesorio perfecto. Rubia, elegante y radiando la serena satisfacción de una mujer que nunca había conocido un solo día de verdadera lucha. A su lado, con un aspecto angelical en un vestido rosa pálido, estaba mi hija Sofía, nuestra hija. Tenía 17 años, atrapada en ese doloroso y hermoso limbo entre la niñez y la edad adulta, y era la madrina. Para el centenar de personas en los bancos, esta era una estampa perfecta, una familia poderosa celebrando una nueva vida, su legado asegurado. Para mí, era la escena de un crimen, un robo lento y meticulosamente ejecutado de la vida que se suponía que debía tener. Sofía me miró desde el altar y me dedicó una pequeña y vacilante sonrisa. Era una sonrisa de disculpa, de solidaridad, un reconocimiento silencioso de la incomodidad de mi presencia. Le devolví la sonrisa, poniendo cada gramo de amor y tranquilidad que pude reunir en ese pequeño gesto. Ella era la única razón por la que estaba aquí. Por ella soportaría cualquier cosa. Incluso esto. La narrativa familiar, la que Andrés había elaborado con tanta habilidad en el juzgado y perfeccionado en los años transcurridos desde nuestro divorcio, era que yo era una mujer bien intencionada pero fundamentalmente limitada. Mi elección de carrera era la prueba principal en el caso en mi contra. En su mundo de abogacía del Estado, banca de inversión y patrimonio familiar, mi trabajo era una rareza embarazosa de clase trabajadora. Leticia trabaja para el Ministerio de Justicia, explicaba Andrés a quien preguntara, con un tono que era una mezcla magistral de generosidad y condescendencia. Es agente de seguridad en los juzgados, una auxiliar de sala, básicamente. Es un puesto de funcionaria muy estable con su pensión y todo eso. Todos estamos muy orgullosos de su dedicación al servicio público. Una auxiliar de sala, una mujer con una chaqueta ancha y mal ajustada que se paraba junto a una puerta y le decía a la gente que se pusiera en pie. La imagen era tan concreta, tan despectiva. Se había convertido en una verdad inquebrantable para toda su familia. Me imaginaban pasando mis días en el silencio polvoriento y monótono de una sala de vistas, siendo mi mayor desafío profesional decirle a un abogado que su tiempo se había acabado. Me compadecían. Veían a una mujer que había alcanzado su cima en el instituto y que había estado a la deriva desde entonces, aferrándose a la autoridad menor de una placa de identificación gubernamental. Era una mentira que nunca había corregido. Una mentira que me había proporcionado una extraña especie de camuflaje durante los últimos 12 años. La verdad era que no era una agente de seguridad en los juzgados. Era inspectora jefa de la Policía Nacional y dirigía la Brigada de Búsqueda de Fugitivos. Yo no me quedaba junto a una puerta. Yo echaba puertas abajo. Mi equipo y yo no lidiábamos con delincuentes menores y disputas civiles. Cazábamos a lo peor de lo peor, asesinos fugados, sicarios de cárteles y fugitivos de alto perfil que pensaban que su dinero y su poder los hacían intocables. Mis días no eran silenciosos. Eran una cacofonía de motores rugiendo, puertas reventadas y el clic metálico de las esposas. La mentira había comenzado en el divorcio. El recuerdo era una cicatriz, un lugar que intentaba no tocar, pero que siempre podía sentir tenso y fruncido bajo la superficie de mi vida. Estábamos en el juzgado de familia, una habitación beige y estéril que olía a café rancio y desesperación. Andrés, un litigante brillante, se representó a sí mismo. Me había desmontado sistemáticamente en el estrado, no con ira,
sino con una especie de lástima apesadumbrada que era mucho más efectiva. Pintó un retrato de mí como una mujer obsesionada con un trabajo peligroso y de bajo estatus. Una mujer cuyos horarios erráticos y exposición al elemento criminal la convertían en una madre inadecuada para una hija pequeña. Usó mi dedicación como un arma en mi contra. ¿Su trabajo requiere que porte un arma de fuego, señora Lorca?, había preguntado, su voz goteando preocupación. Sí, había dicho yo. ¿Y ha tenido que descargar esa arma alguna vez en acto de servicio? Esa información es confidencial. Ya veo, dijo él, volviéndose hacia el juez con una expresión de profunda tristeza. Señoría, quiero a mi esposa, pero sus prioridades no están con nuestra familia. Están en el, supongo, emocionante mundo de las fuerzas del orden. Quiero que nuestra hija Sofía crezca en un hogar de estabilidad, de paz, un hogar donde su madre no llegue a las 3 de la madrugada oliendo a pólvora y a saber qué más. Yo puedo proporcionar ese hogar. Puedo proporcionar una vida de seguridad, de oportunidades, la vida que ella merece. Había ganado, por supuesto. Se quedó con la casa. Obtuvo la custodia principal. Pudo ser el héroe salvando a su hija de su madre imprudente y sin ambiciones. Yo obtuve visitas supervisadas y una vida rota en 1.000.000 de pedazos. No solo se había divorciado de mí. Me había borrado. Había tomado mi honor, mi servicio, y lo había retorcido hasta convertirlo en una marca de vergüenza. Y su familia, particularmente su padre, Arturo Soler, habían sido los arquitectos de su estrategia legal. Arturo era un titán, el director general jubilado de una enorme farmacéutica, un hombre que se movía por el mundo con la confianza tranquila e inquebrantable de un rey. Me veía como una plebeya que se había casado inexplicablemente con la línea real. Mi divorcio fue para él una amputación necesaria y bienvenida. Después del bautizo, la celebración se trasladó al Club de Campo Villa de Madrid, una extensa finca de colinas verdes y falsa humildad. Conduje mi propio coche oficial, sintiéndome como una lata abollada en un mar de coches alemanes de alta gama. Dentro, la recepción estaba en pleno apogeo. El champán fluía. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en una esquina, y el aire estaba denso con el zumbido autocomplaciente de los poderosos. Encontré a Sofía cerca de la imponente tarta de 5 pisos. Parecía incómoda, atrapada entre su lealtad hacia mí y sus obligaciones con el mundo de su padre. Hola, mamá, dijo dándome un abrazo rápido y nervioso. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Has estado maravillosa ahí arriba. Estuvo bien, murmuró ella, jugueteando con la manga de su vestido. El abuelo quiere verte. Se me encogió el estómago. Una convocatoria de Arturo Soler nunca era una visita social. Estaba de pie junto a los grandes ventanales con vistas al campo de golf, una figura escultural de inmenso poder. Estaba departiendo con un senador y un presentador de noticias local. Cuando me vio acercarme, se excusó y se volvió para mirarme con los ojos fríos y evaluadores. Leticia, dijo con su voz como un estruendo grave. No usaba mi nombre de pila, sino mi apellido de casada, un sutil recordatorio de lo que había perdido. Andrés me dice que sigues disfrutando de tu trabajo de seguridad. Mi nombre es Leticia, Arturo, y el trabajo está bien. Bien, bien, dijo, su atención ya desviándose. La estabilidad es muy importante para una mujer en tu posición. Espero, sin embargo, que no le estés llenando la cabeza a Sofía con ninguna idea tonta. Tiene un futuro brillante por delante. Y cade luego quizás las oposiciones a abogacía del Estado. Necesita estar centrada en las cosas correctas, no en alguna fantasía infantil de perseguir criminales. El insulto fue sobrecogedor en su crueldad casual. No solo estaba despreciando el trabajo de mi vida. Me estaba advirtiendo que no contaminara a su nieta premiada con mi propio fracaso. Antes de que pudiera responder, Andrés y Clara se unieron a nosotros, con su nuevo bebé ahora en brazos de una niñera. Papá, ahí estás, dijo Andrés, radiante. Ah, Leticia, me alegro de que hayas podido venir. Sé que estas cosas pueden ser un poco estiradas para ti. Clara me dedicó una sonrisa que era pura condescendencia sin cortar. Leticia, qué alegría verte. Justo estábamos diciendo. El padre de Andrés está en el consejo de una empresa de seguridad privada, una de muy alto nivel. Protegen a ejecutivos de grandes empresas.
Estábamos pensando cuando te canses del rollo del funcionariado, podríamos conseguirte un trabajo de verdad allí. Mejor sueldo, horarios civilizados, algo con futuro. Ahí estaba todo. La lástima, el desprecio casual, la oferta de rescate de una vida que consideraban patética. Eran un frente unido de superioridad petulante e inexpugnable. Tenían a mi hija. Tenían el poder. Tenían el dinero. Yo solo era un fantasma en su banquete, una reliquia de un pasado que habían enterrado con éxito. Sentí una vibración en el pequeño bolso de mano que llevaba. No era mi teléfono personal. Era un dispositivo seguro y encriptado cuyo número solo tenían un puñado de personas. Miré discretamente la pantalla. Era un único mensaje codificado de mi segundo al mando, el jefe de mi brigada. Paquetes confirmados. Ubicación activa. Luz verde para proceder. Mi sangre se convirtió en agua helada. Mi entrenamiento, mis instintos, toda mi vida profesional tomaron el control. El ruido de la fiesta se desvaneció en un rugido sordo. Escaneé la sala, no como una invitada, sino como una comandante evaluando una situación táctica. Vi a dos de mis agentes de paisano, un hombre y una mujer, que habían entrado por separado, disfrazados de invitados. El hombre estaba cerca del bar, la mujer cerca de la entrada principal. Eran los ojos del equipo de entrada. El paquete, el objetivo, la razón por la que había aceptado venir a este evento agónico en primer lugar. Durante los últimos 6 meses, mi equipo había estado cazando a un fugitivo. No un matón común, sino un fantasma. Un hombre en la lista de los 15 más buscados de la Policía Nacional. Un criminal financiero brillante y despiadado llamado Marcos Torres, buscado por orquestar un esquema Ponzi que había estafado más de 2.000 millones de euros a miles de personas, jubilados, veteranos, familias trabajadoras. Había desaparecido hacía un año, dejando un rastro de vidas arruinadas. Habíamos recibido información fiable de que Torres, un maestro del disfraz, se había estado escondiendo a plena vista, usando una nueva identidad. La información sugería que tenía un protector poderoso, alguien que lo estaba amparando, y la última pieza del rompecabezas había encajado justo esta mañana. Torres iba a estar en esta fiesta. Mis ojos recorrieron la sala de nuevo, buscando a cualquiera que pareciera fuera de lugar. Y entonces lo vi. Estaba con un pequeño grupo cerca del cuarteto de cuerda. Era mayor con el pelo canoso y un traje bien cortado, riendo con naturalidad. Parecía un invitado más, pero yo había estudiado su expediente durante cientos de horas. Conocía su forma de estar de pie, la forma de sus orejas, la cicatriz oculta justo debajo de la línea del cabello. Era él. Y el hombre que estaba a su lado con la mano en el hombro de Torres, su protector, era mi suegro, Arturo Soler. Toda la fea imagen se volvió cristalina. Arturo no solo lo había estado protegiendo. Había sido un inversor, un socio. Había usado su influencia para ayudar a Torres a desaparecer, sin duda llevándose una buena parte del dinero robado. El gran hombre, el pilar de la comunidad, era un delincuente común, protegiendo a un depredador que había destruido miles de vidas. Con permiso, dije, mi voz tensa. Me alejé de Andrés y su familia perfecta, con la mente acelerada. «¿Ya te vas, Leticia?», me gritó Andrés con un tono burlón en su voz. «¿Has tenido suficiente de la buena vida?». Lo ignoré. Me moví hacia la terraza sacando el dispositivo seguro. Envié un solo carácter como respuesta, ejecutar. Salí al aire fresco de la tarde, mi corazón martilleando un ritmo constante y controlado contra mis costillas. Podía ver los movimientos sutiles en la periferia de la propiedad, una furgoneta de catering que no era una furgoneta de catering. 2 jardineros que no eran jardineros. Mi equipo de perímetro estaba en posición. Todo el club de campo era ahora una caja cerrada. Volví a entrar. El cuarteto de cuerda acababa de terminar una pieza de Vivaldi. Un educado aplauso llenó la sala. Este era el momento. Las puertas principales del salón de baile se abrieron, pero no con estrépito. Se abrieron silenciosamente. 2 hombres con trajes oscuros y formales entraron. Les siguieron 2 más. Eran mis hombres, el equipo de entrada, pero para los invitados parecían agentes del CNI o agentes federales de alto nivel.
Se movían con una gracia silenciosa y depredadora que cambió inmediatamente la atmósfera de la sala. El alegre parloteo vaciló. Arturo Soler los vio primero. Un destello de algo, reconocimiento, miedo, cruzó su rostro. Le dijo algo en voz baja a Torres. Uno de mis agentes, un hombre alto e imponente llamado David, caminó directamente hacia Arturo y su grupo. Arturo Soler, dijo David, su voz tranquila pero con un innegable peso de autoridad. Soy yo, dijo Arturo, irguiéndose en toda su estatura. ¿Y quién, si se puede saber, es usted? Somos del Cuerpo Nacional de Policía, dijo David. Y con esas palabras, una onda de conmoción recorrió la sala. Tenemos una orden de arresto para este hombre, gesticuló hacia Marcos Torres. Torres se puso pálido. Arturo, sin embargo, se interpuso frente a él, un escudo de pura arrogancia. Esto es absurdo, bramó Arturo, su voz resonando con indignación. Este es un evento privado. Este hombre es mi invitado. Ha habido un error. Les sugiero que se vayan antes de que haga una llamada que acabará con todas sus carreras. Andrés corrió al lado de su padre, su rostro una máscara de ultraje. Papá, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente? Se volvió hacia mi agente. No tiene ni idea de con quién está hablando. Este es Arturo Soler. Están cometiendo un error catastrófico. David no se inmutó. Era un profesional. Pero la situación se estaba intensificando. Los invitados murmuraban, sacando sus teléfonos. Un arresto público de un fugitivo buscado, protegido por uno de los hombres más poderosos de la ciudad, era una operación delicada y peligrosa. Necesitaba calmar la situación, pero también necesitaba proyectar un control absoluto. Miró más allá de Arturo, más allá de Andrés, sus ojos escaneando la multitud, buscándome. Me encontró de pie cerca de la pared. Inspectora jefa Lorca, dijo, su voz respetuosa y clara, cortando la creciente tensión. ¿Sus órdenes? Todas las cabezas en la sala se giraron. Siguieron su mirada. Lo vieron mirándome a mí. A Leticia, la auxiliar de sala, la exesposa silenciosa y decepcionante. El silencio que cayó fue absoluto, un vacío perfecto y aplastante. Andrés se quedó helado con la boca ligeramente abierta. Me miró fijamente, su cerebro negándose a procesar lo que acababa de oír. La mano de Clara voló a su boca. El rostro de Arturo, que había sido una máscara de rabia imperiosa, se desmoronó en confusión. Me despegué de la pared y caminé hacia adelante, mis tacones resonando en el suelo pulido. La multitud se abrió para mí como si yo fuera Moisés y ellos el mar rojo. Sentí los ojos de Sofía sobre mí, abiertos de par en par con 1.000.000 de preguntas. Me detuve frente a ellos, frente a la familia que me había repudiado. Miré a Arturo, el hombre que me había advertido que no contagiara a su nieta con mis fantasías tontas. No hay ningún error, Arturo, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes habían oído. Ese hombre es Marcos Torres, un fugitivo federal, y usted lo está encubriendo. Eso es un delito federal. Me volví hacia mi exmarido, el hombre que pensaba que mi mayor desafío era un informe legal traspapelado. Andrés, dije, mi voz fría y precisa. Este es mi equipo. Esta es mi operación, y estás interfiriendo en ella. Retírate. Ahora. Andrés no podía hablar. Solo me miraba, su rostro una ruina de incredulidad y horror incipiente. El mundo tal como lo conocía, la jerarquía cuidadosamente construida con él y su padre en la cima y yo en el fondo, acababa de invertirse con la fuerza de un cambio de placas tectónicas. Inspectora jefa Lorca, susurró el nombre sintiéndose ajeno en su lengua. Inspectora jefa de la Policía Nacional Leticia Lorca, dije, dejando que el título flotara en el aire. Dirijo la brigada que ha estado cazando al señor Torres durante casi un año, y hoy finalmente lo hemos encontrado. Asentí a mi equipo. Llévenselos a los dos. No puedes, chilló Clara, su perfecta compostura hecha añicos. No puedes hacer esto. Son tu familia. Miré a la mujer que me había ofrecido un trabajo por lástima apenas una hora antes. Él infringió la ley, dije simplemente. Y a la ley no le importan las reuniones familiares.
Mientras mis agentes se movían, esposando a Arturo Soler y Marcos Torres, el peso total de la situación finalmente se derrumbó sobre Andrés. Su padre, el cimiento de su mundo, estaba siendo arrestado. Su vida perfecta era una farsa financiada por una sociedad con un monstruo. Y el agente de su destrucción, la persona que ostentaba todo el poder, la que tenía el control absoluto, era la mujer que él había desechado y despreciado como un fracaso. Me miró, sus ojos suplicantes completamente rotos. Había construido su vida sobre un trono de mentiras, y yo acababa de quitárselo de una patada. Me había quitado mi casa, mi hija, mi nombre. Y hoy yo le había quitado a su padre. No por venganza, sino porque era mi trabajo. El trabajo del que se había burlado, el trabajo que había usado para destruirme, era ahora el instrumento mismo de la ruina de su propia familia. Me aparté de los escombros y mis ojos encontraron a Sofía. Estaba de pie junto a la tarta, su rostro pálido, pero sus ojos. Sus ojos ya no estaban llenos de confusión o lástima por mí. Estaban abiertos de par en par con asombro, con una nueva y deslumbrante comprensión. En ese momento, no estaba viendo a la mujer que su padre había descrito. Estaba viendo a su madre por primera vez.